Imagina despertarte un día normal y corriente. Sales de casa para ir al trabajo y ves a tu vecino pasear a su perro, que tiene la misma idéntica mancha como su anterior perro. En los hospitales, los pacientes con enfermedades degenerativas reciben tratamientos que restauran sus tejidos y órganos dañados, devolviéndoles así la salud de manera asombrosa. Este es un mundo donde los avances biotecnológicos han alcanzado nuevas fronteras y solo después de un momento te das cuenta de que estamos hablando de la clonación. La clonación plantea grandes promesas, pero también enormes dilemas éticos y científicos. ¿Estamos preparados para enfrentar las implicaciones de duplicar la vida? ¿Cómo definimos la identidad y la individualidad en un mundo donde las copias perfectas pueden existir? Hola a todos y bienvenidos a Bioventuras con Ruth. Hoy vamos a explorar todo esto y más en el vídeo de hoy, así que sin preámbulos vamos a comenzar. La clonación es un proceso científico que permite crear una copia exacta de un organismo, célula o fragmento de ADN. Hay diferentes tipos de clonación y cada uno tiene sus propias aplicaciones y métodos. La clonación reproductiva se utiliza para crear un nuevo organismo que es genéticamente idéntico a otro. Un ejemplo famoso es la clonación de la oveja Dolly. La clonación terapéutica centra en clonar células madre para reemplazar o reparar tejidos dañados o enfermos con el cuerpo humano. Esto podría revolucionar el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, la diabetes y las lesiones de la médula espinal. La clonación de genes, o también conocida como clonación molecular, se usa para copiar fragmentos específicos del ADN. Es fundamental en la investigación genética, permitiendo estudiar genes específicos y su función. Los primeros experimentos con clonación comenzaron en el siglo XX. El primer experimento exitoso de clonación fue realizado en 1952 por los científicos Robert Briggs y Thomas King, quienes clonaron una rana mediante la transferencia nuclear de células somáticas. Pequeño entrecorte. Las células somáticas son todas aquellas células del cuerpo que no son células sexuales, por ejemplo los óvulos y los espermatozoides. Estas células contienen una copia completa del ADN del organismo. Las células sexuales solo tienen una mitad del ADN para luego en la fecundación juntarse con el otro 50% del óvulo o del espermatozoide. Sin embargo, el experimento más famoso fue la clonación de la oveja Dolly en 1996, realizada por Ian Wilmot y su equipo en el Instituto Roslin de Escocia. Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta y marcó un hito en la biotecnología. La creación de Dolly demostró que era posible reprogramar una célula diferenciada para que se convirtiera en un organismo completo. La clonación reproductiva sigue un proceso específico y bastante complejo. Primero, se extrae una célula somática del organismo a clonar. Estas células pueden provenir de cualquier parte del cuerpo, como por ejemplo la piel, el pelo o otras partes del cuerpo. Es importante que sea una célula somática, ya que a base de esta queremos crear un organismo completo sin fecundación. Luego se toma un óvulo de una donante y se elimina su núcleo, creando un óvulo enucleado. Esto se hace para que el óvulo pueda recibir el ADN del animal al cual queramos clonar. Después, el núcleo de la célula somática se introduce en el óvulo enucleado mediante un impulso eléctrico que fusiona el núcleo con el óvulo. A seguir, el óvulo reprogramado comienza a dividirse y desarrollarse en un embrión. Y al final, el embrión se implanta en el útero de una madre sustituta, donde se desarrollará hasta el nacimiento. Sí existen clones en la actualidad, principalmente en el ámbito de la investigación y la agricultura. Se han clonado varios animales como vacas, caballos y perros. Por ejemplo, algunos perros han sido clonados para ayudar en tareas de rescate debido a sus habilidades excepcionales. Sin embargo, es importante señalar que aunque estos animales son clones, no son 100% idénticos a los originales, debido a que las mitocondrias del clon no serán las mismas que las del animal que se quiere clonar, ya que éstas se heredan del óvulo, que proviene de un donante. Las mitocondrias contienen su propio ADN y pueden influir en aspectos del metabolismo y la salud del clon.
Esto significa que aunque utilicemos el ADN nuclear del animal original, las diferencias mitocondriales añadirían otra capa a la variabilidad. Entonces, si el problema está en el uso del óvulo de una donante, ¿por qué no se utiliza el óvulo del mismo animal al clonar hembras? La razón principal es la practicidad y la viabilidad. Utilizar óvulos de donantes facilita la estandarización y el proceso de la clonación. Esto permite a los científicos controlar mejor las variables experimentales y aumentar así la reproducibilidad en los resultados. En el caso de los animales en peligro de extinción, utilizar óvulos de donantes ayuda a conservar la diversidad genética, ya que no se somete al mismo individuo a múltiples procedimientos invasivos, preservando así su capacidad reproductiva natural. Los óvulos de donantes pueden ser seleccionados y tratados para asegurar que estén libres de enfermedades o defectos genéticos, reduciendo así el riesgo de introducir problemas genéticos en el clon. Además que la obtención de óvulos de un donante puede ser más logísticamente viable y menos costosa que intentar obtenerlas repetidamente del mismo animal, especialmente en entornos de investigación o comerciales, ya que la tasa del éxito de obtener un clon está aproximadamente entre el 1 a 2%. El avance más cercano a un clon 100% en la actualidad son los gemelos idénticos. Estos gemelos se desarrollan a partir de un solo óvulo fertilizado que se divide en dos embriones compartiendo exactamente así la misma información genética. Aunque no son creados artificialmente, su similitud genética se convierte en el ejemplo más perfecto de una clonación natural. Pero, aunque ambos tengan 100% el mismo ADN, hay factores que pueden hacer que no sean exactamente iguales. La epigenética estudia cómo los factores externos y ambientales pueden influir en la expresión de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Esto significa que dos organismos con exactamente el mismo ADN pueden tener características diferentes debido a sus experiencias y entornos. Un buen ejemplo de esto son los estudios sobre gemelos idénticos, que fueron separados al nacer. Aunque comparten el mismo ADN, su desarrollo en entornos diferentes puede llevar a diferencias significativas. Un famoso estudio es el de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer, quienes fueron separados al nacer y se reencontraron 39 años después. A pesar de haber llevado vidas separadas, ambos Jims tenían asombrosas similitudes, pero también notables diferencias en personalidad y algunos aspectos de la salud. Puedes leer más sobre este estudio en el artículo de Nancy Seal en Psychology Today. La clonación terapéutica podría revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas, como ya nombrado, permitiendo la regeneración de tejidos y órganos dañados. Clonar animales en peligro de extinción para ayudar a preservar la biodiversidad es una de las aplicaciones más prometedoras de la clonación. Un ejemplo de esto se puede ver en las películas de Jurassic Park, donde los dinosaurios son clones creados a partir de ADN antiguo, lo que ilustra el potencial de la clonación para traer a vuelta a especies ya extintas. Muchas veces la clonación resulta en embriones no viables o en abortos espontáneos. Esto se debe a que el proceso de la reprogramación del ADN no siempre es perfecto. Los clones pueden sufrir una variedad de problemas de salud, incluyendo defectos genéticos y enfermedades degenerativas. Esto se ha observado en varios experimentos con animales ya clonados. Como en el caso de Dolly, los clones pueden mostrar signos de envejecimiento prematuro. Esto se debe a que los telómeros, las regiones protectoras en los extremos de las cromosomas, pueden ser más cortos en los clones debido a la edad del donante celular. Los telómeros cortos están asociados con el envejecimiento y una vida útil más corta. Dolly fue clonada de una célula adulta. Sufría de varias enfermedades como artritis y problemas pulmonares. Las enfermedades empezaron a manifestarse a los 5 años de edad, llevando a cabo su muerte con 6 años de edad, mientras que la vida promedio de una oveja sana es entre los 10 y 12 años. Hay preocupaciones éticas sobre la identidad y los derechos de los clones. ¿Tienen los clones los mismos derechos que los organismos originales? ¿Cómo se definiría su identidad en la sociedad? La clonación ha capturado la imaginación del público durante décadas y ha sido un tema recurrente en películas, series y libros. En el universo de Blade Runner,
Los replicantes son seres biológicamente idénticos a los humanos, pero creados artificialmente. Estos replicantes son utilizados para trabajos peligrosos y serviles. La película plantea profundas cuestiones éticas sobre la naturaleza de la humanidad, los derechos de los seres creados artificialmente y la identidad. Antes de despedirme, estoy muy emocionada de poder anunciar el lanzamiento de mi nuevo podcast Biovoces. En este podcast profundizaremos aún más temas fascinantes de la biología, genética y ciencia en general. En nuestro primer episodio, que saldrá muy pronto, tendré aquí a una estudiante de máster de la Facultad de Psicología de la Universidad de Constanza. No os lo perdáis. La clonación es una herramienta poderosa, con un gran potencial, pero también conlleva importantes riesgos y dilemas éticos. ¿Qué pensáis vosotros sobre la clonación? ¿Estáis a favor o en contra? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. No olvidéis de darle like al vídeo y de suscribiros a Bioventuras para no perderos ningún contenido nuevo, fascinante sobre la biología, y activad de esta manera también la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo. Y de esta manera, hasta la próxima.